Buenas noches. ¿Me confirma si se me escucha, por favor? Sí, ingeniero, buenas noches, se lo logro escuchar bien. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutos que se integren los demás compañeros y empezamos la clase el día de hoy. Ok. Bueno,
¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí, ingeniero, así se logra ver su pantalla. Ok, perfecto, gracias. Entonces, como hasta la última clase, nosotros hemos visto prácticamente la gestión completa de lo que se hace cuando tenemos un cronograma, cómo lo elaboramos, cómo lo presentamos, qué criterios deberíamos seguir para la aprobación de este y finalmente pasar al seguimiento y control. Vimos qué datos principalmente se entregan o se cargan dentro del P6 y qué entregables tú extraes. No puedes extraer el SPI directamente del P6 o calcularlo aparte, lo cual yo recomiendo. Los porcentajes de avances físicos reales y cargarlos sobre una curva S, ya sea en un Power BI o un Excel. Y luego esto, si es que nosotros tenemos un proyecto que contempla o contiene, perdón, la fase de construcción, siempre llevarlo o contrastarlo o complementarlo, como quieran verlo ustedes, con las curvas de commodities. Eso tiene que estar claro siempre. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver ahora es cómo tú o qué criterios adicionales deberías tener para la elaboración o la entrega de un cronograma. Si bien es cierto, en la clase, hasta la clase anterior hemos visto de manera ideal, nosotros calculamos una hoja de programación, calculamos unas duraciones, le cargamos lógica y presentamos eso de manera ideal como tiempo de ejecución de un proyecto. Está bien, para un tema académico sirve, pero lo que ustedes deben tener siempre presente es que todo cronograma que entreguen, que elaboren o que controlen, tiene que tener incluido una contingencia. ¿Okay? Si no, puedes caer en el riesgo de que ese proyecto o esas duraciones o ese tiempo de ejecución que tú estás proponiendo, o el proyecto, perdón, está proponiendo, no sea lograble. Porque nadie sabe qué eventos pueden suceder en el futuro o qué incertidumbres, de tal manera que impacten la fecha que tú estás proyectando. ¿Ok? Y justamente eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo nosotros deberíamos incluir la contingencia a nuestros proyectos? ¿Ok? Entonces, vamos a ver poco a poco esto acá. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos elaborado un cronograma, ¿correcto? Hoja de programación, secuencia lógica, hemos definido sus actividades y nos ha salido un cronograma determinístico, con su fecha de inicio y término, creo que son 14 meses de ejecución, su ruta crítica, y si es que la ruta crítica por ahí era muy pocas actividades de control, podíamos ampliarlo con algún comando que tiene el P6, de tal manera que nuestro rango de control crece y tenemos más opciones de verificar y si hay alguna actividad que pueda caer en algún impacto, tomar medidas correctivas o de mitigación. Luego de eso, viene un análisis cuantitativo y cualitativo. Y acá sí hay que tener presente algo. El análisis cuantitativo y cualitativo hacia el cronograma no es responsabilidad íntegra del planificador. O sea, no te van a decir a ti como planificador, tú realizas el análisis cuantitativo y cualitativo. Eso es una responsabilidad del área respectiva, del área de riesgos. Dependiendo del proyecto, si el proyecto es mediano o grande, siempre va a haber un área de riesgo que se va a encargar de hacer estos análisis y a ti te entregarán ya el producto final para que lo puedas modelar en el software correspondiente. Si de repente el proyecto es pequeño, sí podrás participar, pero igual, la responsabilidad es de otra área. Tú eres un área de soporte siempre para eso. ¿Ok? Entonces, con esos análisis cuantitativos y cualitativos, se extraen unas contingencias y tu proyecto tiene que tener esa contingencia. Para que esa contingencia, que es un tiempo que se adiciona al cronograma, absorba cualquier evento o incertidumbre que pueda suceder en el futuro. ¿Ok? Entonces, nosotros iniciamos el proyecto, listamos las actividades, lo secuenciamos y con sus duraciones respectivas le cargamos secuencia no. Y eso ya lo sabemos todo. ¿Ok? Es lo que hemos hecho hasta la última clase. Acá hay cierta literatura que lo pueden revisar, igual esta presentación les voy a compartir.
En el Internet hay bastante literatura al respecto de cómo calcular duraciones por distintas metodologías. Yo, como les he repetido en todo el curso, yo soy bastante práctico para eso. Y en la hoja de programación, ustedes han visto, considero una cuadrilla y divido las HH totales entre esa cuadrilla. Por ahí alguien puede decir, no, pero yo quiero usar la fórmula de los 3 puntos, en análisis de reserva. Está bien, pueden hacerlo. Está en su libre elección de ustedes tomar la fórmula que quieran. ¿Ok? Lo que yo les he entregado en la hoja de programación es una referencia. Lo pueden tomar como que pueden tomar otras opciones. La idea es que todos sus cálculos sean trazados, que no sean números que lleguen ahí como valor y no se sabe cómo se calcular. Cualquier metodología que ustedes utilicen, datos trazables, que se pueda hacer el seguimiento de cómo fueron calculados. Lo mismo para la secuencia y el desarrollo del cronograma. Hay bastante literatura. Lo que nosotros hemos hecho es definir una secuencia lógica y se cargó eso al PC. Dependiendo de tu experiencia, como yo he repetido en las clases anteriores, tú puedes proponer una secuencia lógica o puedes tomar lo propuesto en las bases en el plan de ejecución del proyecto, que también está definido. ¿Ok? ¿Qué hacemos con la suma de todos esos datos? Entregamos un cronograma con una primera etapa. Me dan un segundo, por favor. Ok, entonces, como una primera etapa, entregamos el cronograma, ¿correcto? Determinísticamente. Quiere decir que las duraciones de tu cronograma, de las actividades de tu cronograma, están asociados a esa hoja de programación, a una aritmética. Eso es determinístico, ¿ok? Entonces, ahí tenemos las actividades críticas y no críticas. Ok. Luego de eso, viene justamente esta etapa que tú apoyas como soporte, la segunda etapa. Hacer el análisis de riesgos. Eso, digamos, lo vamos a pasar de manera superficial. No es tema del curso, pero para que sepan de dónde sale ese listado de riesgos que ustedes deben tener en cuenta como producto final para que puedan simular estas contingencias a adicionar a sus cronogramas. ¿Ok? Se hace el análisis de riesgo cuantitativo y cualitativo. Lo que sí no se salvan es de participar en estos análisis. Eso sí, participa el gerente del proyecto, participa el director, los superintendentes, los gerentes de cada área, todos los involucrados en el proyecto participan, ¿ok? Incluso consultores, hasta contratistas. Luego de todos esos conceptos o esas reuniones, talleres que se van a realizar para hacer este cálculo o estas definiciones o identificación de riesgos cuantitativos y cualitativos, debemos tener en cuenta algunos criterios ya propios de la programación de proyectos. Por ejemplo, ¿cuál? El total flow. El total flow es aquella duración que una actividad se puede retrasar sin impactar el término total del proyecto. ¿Ok? Eso es el total flow. El free flow es aquella duración que una actividad se puede retrasar sin impactar el inicio de su actividad sucesora. ¿Ok? Ese es el free flow. Y el flow negativo es aquel valor absoluto que te indica que cuánto estás impactando un hito de control de tu cronómetro. ¿Se fue el audio? No hay audio. No se escuchaba ya desde el anterior PPT. No se escucha, Ingeniero, su audio no se le no se escucha. escucha desde el anterior PPT. No se oye.
Hola, no se oye desde el anterior. Ingeniero, no se le escucha. ¿Ok? Por ejemplo, esta duración de acá es la duración que esta actividad puede retrasarse sin impactar el término total del proyecto. Si él se pasa en un día este total flow, en un día impactará el término total del proyecto. El free flow es muy parecido, pero entre actividades. Si esta actividad de aquí se retrasa X días, más uno podrá impactar el inicio de su actividad sucesora. ¿Ok? Y eso podría hacer que el proyecto, si es que tú consumes de más actividades, podría impactarse más adelante. ¿Ok? Esas son actividades del cronograma determinístico que inicialmente nosotros hemos elaborado. Pero con el cálculo de este software que vamos a utilizar ahora, que vamos a verlo, que es el Primavera Risk Analysis, nosotros calcularemos qué tiempo debemos adicionar a este cronograma, de tal manera que ese tiempo adicional pueda absorber las incertidumbres o los eventos que puedan suceder más adelante. Y eso será el mes 29 y 30 para este ejemplo en particular. ¿Ok? Esto es la contingencia. Esto es la contingencia. Entonces, tenemos los controles hacia dónde van a apuntar. Hacia este mes 30. El mes 28 será un plan meta, que todo el mundo lo conoce. El plan meta. Todos apuntamos a eso. Pero los controles, los reportes, todo lo que tú emitas del proyecto irá con el mes 30. Y lo que internamente vamos a controlar con los tribulucajes. No se escucha, se va su audio. ¿Qué fue el audio? Hola, hola, ¿no se escucha nada? Ingeniero, desde el inicio de la diapositiva no se escuchó nada. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ya, ok, no se preocupen. Cualquier intervención, háganlo por audio. A veces no puedo ver el chat. Ahí puedo escuchar y puedo estar alerta de que no se... Cuando estoy presentando el chat no se ve a veces. Por eso les decía desde un inicio que por audio, por favor. Ya, ok, no hay Desde, problema. desde la diapositiva 9 casi, ingeniero. De Bueno, la desde la 9. 8 prácticamente. Ya, ok, está bien. Ya, ok, esta es la diapositiva 8. Esto es lo que hablaba en la diapositiva 8 y 7 era lo que hace el área correspondiente de riesgos, el análisis cuantitativo y cualitativo. Son datos que nos van a entregar a nosotros como planificadores para que, ¿qué datos finalmente utilizamos de estos talleres? El registro de riesgos, ¿correcto? Con sus incidencias. Ese dato nos lo van a entregar y nosotros vamos a cargarlo al Primavera Risk Analysis para que podamos calcular la contingencia que debemos adicionar al cronograma que hemos elaborado. ¿Ok? Antes de pasar allá al ejemplo de la contingencia que todo cronograma tiene que incluir, vamos a tener en cuenta estos tres conceptos básicos. Total flow es aquella duración que una actividad se puede retrasar sin impactar el término total del proyecto. ¿Ok? Ese tiene la libertad de retrasarse cierta cantidad de días sin que el término total del proyecto o el hito de término del proyecto se impacte. ¿Correcto? Free flow es aquella duración que una actividad se puede retrasar sin impactar el inicio de su sucesora. ¿Ok? X días se puede retrasar hasta que inicie la sucesora. Si se retrasa X más 1, ya le impacta a la actividad sucesora. ¿Ok? Y el flow negativo es aquel valor en valor absoluto que te indica en cuántos días estás impactando el plan inicial que tú ofreciste en el cronograma.
Si, por ejemplo, en un hito en particular aparece menos 20 días, quiere decir que en valor absoluto estás impactando 20 días el plan inicial, ya sea del hito de término o algún hito de control intermedio. ¿Ok? Estos datos son calculados por el primavera. Aquí lo que les estaba diciendo es que este es un ejemplo para explicar el cronograma determinístico y la contingencia. Lo que pasa que incluso he escuchado a gerentes de proyectos que se confunden y piensan que la contingencia es el total flow. Y eso no es así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros qué hemos realizado en el curso. Por ejemplo, no estoy diciendo que sea tal cual los datos. Lo que nosotros hemos hecho es que desde el mes 1 hasta el mes 28 está asociado determinísticamente a la hoja de programación que hemos elaborado. Esto sería el equivalente al cronograma que nosotros hemos hecho en el caso práctico a lo largo del curso. ¿Ok? Del mes 1 al mes 28. Donde puedes identificar una ruta crítica, actividades no críticas, y justamente aquí están. X día de total flow de esta actividad. Obviamente las actividades que tienen total flow son aquellas actividades que no están en la ruta crítica. Entonces este se puede retrasar X días sin impactar el término total del proyecto. Y este de aquí, Y, es la cantidad de días que esta actividad se puede retrasar sin impactar el término, el inicio de su actividad sucesora. Ese es el free flow. ¿Ok? Todo esto sucede dentro de nuestro cronograma determinístico. Nosotros ya lo hemos revisado, es más, hemos elaborado y actualizado un cronograma. Y lo que corresponde desde el mes 29 hasta el mes 30 es la contingencia que tú debes incluir a tu cronograma, para este ejemplo en particular. ¿Ok? La cantidad de días que se va a incluir, justamente vamos a calcularlo u obtenerlo de nuestro Primavera RITS Análisis. Entonces, todo el reporte, el control, lo que se sustente mes a mes, semana a semana o quincena a quincena, va a ser respecto a este hito, con la contingencia incluida. Y los controles internos, por ejemplo, con los contratistas, con los vendors, etc., va a ser con el plan meta, con el mes 28, con este acá. ¿Okay? De tal manera que protegemos este cronograma y si por ahí falla esa protección, tenemos esta contingencia para que pueda absorber cualquier impacto. ¿Ok? Ya si superamos estos 2 meses de contingencia, ya estamos en peligro. Lo que tenemos que decir es que, lamentablemente, el proyecto tiene que declarar un impacto. Y eso es costos, tiempo, etc. N tipo de gestiones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les estaba tratando de indicar hasta hace un momento. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Está claro hasta ahí? Cualquier consulta, por favor, háganlo. Ok. Existen 2 maneras de incluir esta contingencia calculada a tu proyecto. Uno puede ser que de manera proporcional, usando una regla, ya sea por duración o por HH, lo incluyas en la ruta crítica. De tal manera que esos 2 meses se insertan en la ruta crítica y el proyecto total crece en 2 meses directamente. Lo otro que nosotros estamos aplicando, por ejemplo, en nuestros proyectos para el sostenimiento de la mina, es este gráfico, este esquema. Que el contratista tenga su fecha determinística y aparte le incluimos una barra para que nos calcule la contingencia. Entonces controlamos, todos apuntamos a terminar aquí. Si por ahí nos falla, tenemos todavía estos mesecitos o estos 2 meses o estos días para contener cualquier impacto, porque finalmente reportamos sobre este hito de acá. ¿Ok? Cualquiera de las 2 maneras puedes utilizar. ¿Qué es lo que obtenemos? Por ejemplo, con el resultado de este Primavera RITS Análisis. Tenemos el cronograma, el Primavera RITS Análisis, ¿correcto? Y lo que vamos a obtener es que, para este ejemplo en particular, su fecha determinística de término era 15 de noviembre del 2021, ¿ok? Pero ese 15 de noviembre del 2021 solo tenía un 30% de éxito, bajo. Para este proyecto, bajo.
Pero ¿qué nos dice el software? Que hay una mayor probabilidad de término y de éxito para el 25 de enero de 2022, a un P80. Y a un P90, que es más exacto incluso, el 6 de febrero del 22. Entonces el proyecto define cuál de esos datos va a tomar, el P80 o el P90. Por ejemplo, en este caso estamos tomando el P80, que el proyecto tendrá casi el 80% de probabilidad que acabe el 25 de enero del 2022. Entonces, la diferencia simple entre el 25 de enero del 22 y la fecha determinística, que es el 15 de noviembre, son 71 días. Por lo tanto, esos 71 días serán incluidos en la contingencia del cronograma. ¿Ok? De esa manera se calcula. Veamos el ejemplo en nuestro Primavera RITS Análisis. Ok. Se ve esta es la plataforma del Primavera RITS Análisis. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo? Ok. Como esto no es un curso de Primavera RITS Análisis, solo quiero que sepan que existe y que debemos tener el concepto de la contingencia. Voy a dar los pasos precisos y resumidos como para cargar un cronograma y Se fue el audio. Inge, su audio. Se fue el el audio. El video audio. de la clase, ¿ok? Inge, ¿lo puede volver a repetir? Se fue su audio. No te escucho muy bien, no sé quién está hablando. El audio, Inge, profesor, se el fue el audio. No, audio. no hemos Se fue el entendido audio lo que ha desde explicado que él. abrió la plataforma. ¿Se fue el audio? Sí, decía Sí, hasta que dijo que es un programa que para tenerlo en consideración, que deberíamos tenerlo, hasta ahí. De ahí más adelante lo que haya dicho no hemos escuchado. Hola, Hola, ¿se me escucha? ahora sí. Ya. Ok, lo que les decía es que vamos a utilizar el Primavera RITS Análisis de una manera rápida. El curso no trata de este software, pero quiero que sepan cómo se puede utilizar y cuál es el concepto de la contingencia. Lo que les había dicho, no sé si me escucharon, es que del link que les ha compartido RITS Perú, se puede descargar este software. Me parece que les dura un mes. Es tiempo suficiente como para poder practicar con los lineamientos que le voy a dar en esta clase. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a File y lo que vamos a hacer es traer un cronograma en Primavera. Entonces van aquí a Open Project, Open Primavera o el archivo SER, el nativo del P6. ¿Ok? Entonces pican ahí y buscas el cronograma línea base, por ejemplo, que tú definiste en el curso. Yo tengo un software ya, un cronograma preparado para esto. Entonces voy a ir a ese archivo y lo voy a cargar. Aquí en la ventana de diálogo me dice por horas. Ok, lo voy a dejar por defecto por horas. Y este check es clave. ¿Ah? Quiero mantener el BWS que he definido en el P6 para que la lectura se me pueda facilitar en el primer RITS Análisis. Ok, entonces le voy a mantener el check ahí. Ok, y acá, bueno, lo voy a hacer, los valores que van a estar definidos van a ser en días y el resto lo voy a dejar por defecto como me aparece en el primer RITS Análisis. Le doy OK y esperamos que cargue el cronograma.
Bueno, vamos a guardar este archivo. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es muy parecido al P6. Tenemos el cronograma con su WS, sus actividades, sus fases, etc. Y lo que tenemos son las HH cargadas, ¿ok? Todo eso tenemos. Acá están las actividades, ¿ok? Todo eso tenemos. Aquí está la ruta crítica, la no crítica, todo lo que nosotros definimos en nuestro cronograma, ¿ok? Entonces, voy a asumir, para casos prácticos, que todas las actividades van a tener una incertidumbre de fecha o duración optimista al 95% y duración pesimista al 130%. ¿Ok? Eso es lo que voy a definir para todas las actividades, como caso práctico. En la realidad, para cada una de las actividades se define eso, según los talleres. ¿Ok? ¿Cómo ingresamos ese dato? En este comando. ¿Ok? Picamos ahí y acá nos dice. Vamos a ponerlo en la duración optimista, el 90%, perdón. El más probable o el determinístico que viene del P6 es el 100%. Eso no lo movemos. Y la duración pesimista será al 130%. Esto en términos, un ejemplo sencillo es que si una actividad, por ejemplo, dura 10 días, la duración optimista, según los talleres, será 9 días y la duración pesimista será 13 días. Eso es lo que quiero decir con esta tabla. Ese criterio le vamos a dar a todas las actividades, ¿ok? A todas las actividades flat. Y aquí ustedes podrán ver que lo ha cargado de forma automática. Estas son las actividades o las duraciones determinísticas. Aquí están las optimistas y aquí están las pesimistas, ¿ok? Ahí está todo. Entonces, una vez que has cargado estas incertidumbres a tu cronograma, le vamos a cargar o vamos a correr el Primavera Risk Analysis, ¿ok? Vas a este comando para correr el riesgo. Le vamos a dar 2000 iteraciones. Normalmente tienes que darle por encima de los 5000. Pero como es un tema práctico, le vamos a dar 2000 iteraciones, ¿ok? Vamos a ponerle 2000 iteraciones. Eso se hace para que los datos sean más confiables. Lo que quiero que vean es que voy a cancelar esto para que puedan diferenciar y se pueda observar acá. Si ustedes se fijan, al final de cada una de las actividades, el primer risk análisis le ha graficado un triángulo. Ese triángulo indica que al lado izquierdo está la duración optimista y al lado derecho la duración pesimista. ¿Ok? En todas las actividades hay ese triángulo, en todas. Aquí, en todas. Entonces, lo que va a hacer con las iteraciones es simular. Si una actividad tiene la duración pesimista, en la otra la optimista, y así, con las 2000 iteraciones, y va a sacar qué fecha de todas esas simulaciones es la que más ha salido. Entonces, esa será la fecha más probable de término del proyecto, según la lógica de programación y todo lo que tú cargaste a tu cronograma. Entonces, vamos a correr el software. 2000 iteraciones. Y analizamos el riesgo. Vamos a darle Go. Y vamos a ver qué es lo que hace. Si ustedes se fijan, está corriendo el riesgo, está moviéndose entre duraciones optimistas, pesimistas. En algunas iteraciones, estas actividades que no son críticas se volverán críticas, etc. Va a sacar muchos datos al final de estas iteraciones. ¿Ok? Vamos a esperar a que corra el software. Mientras tanto, si hay consultas, comentarios, inquietudes, por favor, pueden hacerlos. Ingeniero, O una algún consulta. están viendo en sus proyectos de repente. Ingeniero, una consulta.
¿Escuchas? Sí, escucho. Ingeniero, sobre este software Risk Analysis, ¿qué otro tipo de reportes o análisis se puede realizar en este software? Ahí te saca, por ejemplo, lo más importante es la contingencia, ¿ya? Pero hay otros interesantes, por ejemplo, la sensibilidad en las duraciones. ¿Qué te hace? Te saca un registro de las actividades más sensibles al cambio de duraciones que incluso no pertenecen a la ruta crítica. Eso es un dato bastante importante, interesante de este software. Más allá de eso, te saca sensibilidad en la programación, aquellas actividades que están sobrecargadas, por ejemplo, de enlaces lógicos, que hacen que, digamos, el modelo o el cronograma esté entregando datos distorsionados. Si tú le cargas costos, que he visto, yo no lo he hecho, ¿ah? He visto que cargan costos al cronograma y hacen el análisis de riesgos integrado, costos y tiempo, en el primer análisis. Consultoras peruanas hacen eso, ¿ah? Y eso sí he visto en varios proyectos. Muy interesante. Hay bastante data que te entrega este software. Ok, gracias. Una consulta, profesor. Este tema, cuando usted menciona de que, bueno, se deben estimar o prever tiempos De contingencia. de contingencia, Ya. estamos hablando de si estuviéramos al lado del EPCista, ¿no? O sea, del Eh, cliente, sí, digamos así. yo creo que eso lo hacen todos, ¿ah? Contratista, EPCista y cliente. Porque si tú haces, yo soy cliente, pues yo soy contratista, ¿ya? Ujú. Y el cliente me pide hacer un proyecto en 12 meses. Yo, de hecho, y yo sé, yo he sido contratista, siempre hacemos un cronograma para el gerente de construcción o la empresa o la corporación, un cronograma meta de 10 Claro. meses. Ya, esos 2 meses de diferencia es mi contingencia. El EPCista también lo mismo. Hace un cronograma, el cliente le pide hacer un proyecto en 2 años, 24 meses, ellos corren, bueno, cuando yo soy EPCista me tocó hacer eso, con el cronograma que ellos han emitido, ¿qué probabilidad de éxito tiene esos 2 meses, de esos 2 años, según la lógica de programación? Si le sale 80%, ahí como que a los contratistas les empiezan a ajustar para proteger ese P80. Si le sale bajo, ahí empiezan a negociar con el cliente. Normalmente son proyectos de larga data, ¿no? 5 años, 4 años. Y lo mismo hacemos de lo del cliente, ¿no? Lo mismo. ¿Alguna otra consulta? Este software Risk Analysis es Sí, de Primavera también. sí, es de la suite de Oracle, que es primavera. Por lo que entiendo en el link que ustedes tienen, ahí lo pueden descargar. Me parece que dura un mes, pero es interesante que lo tengan o que por lo menos sepan. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo estuve en otra empresa como cliente, no todos tenían el primer risk análisis. De hecho, nosotros como minera en esa otra empresa no teníamos todavía en ese entonces el risk análisis y lo que hicimos es, dependiendo de algunas características del proyecto en costo y tiempo, teníamos una matriz. Entonces, según el costo y el tiempo, le decíamos ya, este proyecto más o menos le correspondería mes y medio de contingencia. Entonces pueden hacer eso también, ¿no? Discutirlo con los gerentes, etc. Decir, mira, según la experiencia de estos proyectos, ¿qué tanto podemos dar? Mes y medio, un mes, o proyectos más grandes, 2 meses, etc. Se manejaba una matriz. Pero lo que sí no se podía dejar es que entreguemos cronogramas sin ese concepto de la contingencia. De una u otra manera teníamos que sustentar de dónde sacamos esos mes y medio, 2 meses adicionales al cronograma. Tenía que haber.
Una consulta. En la Sí, memoria descriptiva del cronograma, ¿también se habla algo de la contingencia o principalmente ya del cronograma propiamente? no, porque vamos a decirlo así de manera coloquial, te estarías desnudando, ¿no? Pero ya internamente tú, como planificador o como responsable del proyecto, sabes que hay una contingencia y eso la tienes que gestionar tú. Sí, porque no hay, por ejemplo, no me ha tocado que un contratista me diga, mira, tú me has pedido que lo haga en 12 meses, y yo he hecho mis cálculos, lo hago en 9. Esos 3 meses van a ser para mí. No, no te lo dice. No, no hay forma que te lo diga. Ingeniero, una consulta. Te escucho. Sí, bueno, no tanto relacionado al tema que estamos viendo ahora, sino Dale. la última clase mencionó que había que enviar los archivos del Primavera al correo. No me quedó claro si es el correo del RIS, es decir, de la coordinadora, o el suyo. Sí, de la coordinadora. Solamente la última actualización, el mes 3. Con Eh, eso ya yo tengo todo. entiendo, no es necesario que tenga el nombre de mes 3, ¿no? Es el mismo vivo que estábamos trabajando. Exacto, sí, está bien. Eso es, justamente. Ok, Cronograma vivo, listo. Ahí debería estar el corte, el data day al 1 de julio debería ser, ¿no? Listo, con eso más que suficiente. está bien, gracias. Ok. No, como les he dicho, esta clase es más corta de los que normalmente hacemos. Así que si hay consultas, igual pueden hacerlas, por favor. Ingeniero, una consulta extra, disculpe. Sí, sí, no, el que sea, el que sea. Para el tema de la versión del archivo, bueno, en mi caso yo he descargado la última versión del Primavera y creo que usted trabaja con la del 2020 o 2021. No sé si... No, no, no te preocupes. No, puedes pasar la versión que tú entregues. Ok, ok, Sí, gracias. no, no hay no, no, no pasa nada. Igual lo puedo cargar. No veo dónde está el link de este risk análisis. Ahí lo tienen con la coordinadora. Yo la verdad no comparto esos, porque creo que ellos tienen ese derecho reservado. Ok, ya va a terminar de hacer los... Ok, veamos qué nos dice
el resultado final del análisis de la contingencia. ¿Qué nos dice acá? Que la fecha determinística, recuerden que ustedes era, el cronograma que elaboramos era, bueno, el ejemplo, ¿eh? Ahí a algunos les salió más días, otros menos días. Pero según el ejemplo, es 12 de febrero del 2019. Según este análisis, ese 12 de febrero del 2019 tiene una probabilidad de éxito que se cumple esa fecha del 13%. Bastante bajo. ¿Qué es lo que nos dice el software? Nos dice que la fecha más probable de término, que sería el P80, es el 9 de marzo del 2019. Vamos a hacer un Excel, perdón, bastante sencillo. Dice que determinísticamente tienes 12 de febrero del 2019, ¿ok? Y al P80 te está diciendo que la fecha de término sería, lo más probable sería que acabes el 9 de marzo del 2019. 9 de marzo del 2019, ¿correcto? Ok, entonces la contingencia sería la diferencia de estos dos fechas. Debería incluirle por lo menos 26 días a este cronograma como contingencia, según esos datos de incertidumbre que me ha entregado el área de riesgo. ¿Ok? 26 días de contingencia. Bueno, ese dato incluso es un punto de partida. Ya si son 26, el gerente dirá, mira, sabes que ya pongámosle 30. Y nuestro respaldo es que el cálculo salió 26. Hemos redondeado a 30. ¿Ok? Pero ya tienes tu punto de partida para la contingencia. O simplemente dirán, no, sabes que ya la ingeniería estaba bastante avanzada, ya tenemos bastante experiencia en este proyecto, hemos hecho uno similar. Esos 26 días me parece bien. Dejémoslo ahí. Está bien, perfecto. Menos de esos 26, lo veo bien difícil que algún gerente, algún responsable de un proyecto lo proponga. Sería bastante arriesgado, teniendo un software que te está indicando que, oye, ten cuidado, fechas anteriores tienen poca probabilidad de éxito. Un P80 ya es más o menos confiable, así que 26 días, digamos, es un número que podría soportar. Menos ya es bastante riesgoso, ¿ok? ¿Qué más podemos ver como resultados de este análisis de riesgos que le hemos hecho a nuestro cronograma? Vamos a cerrar esto, vamos a poner OK, y aquí hay otros reportes, justamente lo que preguntaba el compañero, los famosos gráficos de tornado. Por ejemplo, este aquí, que me parece el más interesante. Son este gráfico, por ejemplo, te indica aquellas actividades que son más sensibles a la duración. De hecho, todas estas, ¿qué es lo que pasa en un cronograma que tiene una ruta crítica? Si tú a la ruta crítica le quitas 30 días, de forma proporcional, el cronograma se reduce en 30 días, ¿no? Por concepto de ruta crítica. Ok, perfecto. Entonces, esas actividades que pertenecen a la ruta crítica, calculados por el Primavera, están aquí. Pero además, aquí el Primavera Risk Analysis te detecta aquellas actividades que no siendo críticas también son sensibles a la duración. Entonces, ¿qué puedes sacar de este registro? Puedes sacar que me puedo centrar en aquellas actividades que son sensibles a la duración y hacer alguna gestión. Por ejemplo, decirle al contratista, si es que es un proyecto de construcción, que ponga doble cuadrilla a estas actividades en particular, que yo sé que en el tiempo total del proyecto van a hacer que yo recupere o disminuya el tiempo de ejecución, y esto a la larga puede hacer que mitigue cualquier impacto más adelante. ¿Ok?
Por ejemplo, hay sensibilidades en la programación. Aquí te está diciendo que este cronograma de movimiento de tierras es muy sensible en la lógica de programación. Te está dando una alerta de que puedes liberar de repente algunos enlaces lógicos, está muy sobrecargado y de repente eso hace que esa actividad sea muy crítica o sea crítica, en definitiva. ¿Ok? Te está dando un registro de aquellas actividades muy sensibles a la programación. ¿Ok? Si cargas costos, lo mismo. Bueno, en nuestro caso solamente es con HH y esa es la forma correcta de hacer los cronogramas. Pero como les había comentado, he visto consultores peruanos, ojo, que cargaron, hicieron el análisis de riesgos integrado, costos y tiempo, en el primer análisis, donde cargaban costos, muy interesante, y justamente este gráfico les daba esos resultados. Quiénes eran las actividades con más sensibilidad en el costo y tener cuidado en ese control de estas actividades en particular. ¿Ok? ¿Alguna consulta, comentario, inquietud? Ok, esta sería la última clase. Lo que, bueno, me toca decirles es agradecerles por la participación en el curso. Como siempre digo a todos los alumnos, igual nos hemos cruzado casi con el 80% en los proyectos que estamos viendo en la mina. Así que cualquier duda, apoyo que necesiten ustedes en los proyectos que están desarrollando, con total libertad se pueden contactar. No les voy a hacer el cronograma, obviamente, pero sí les puedo dar algunos lineamientos en los tiempos que yo tenga libre. Y para eso, yo les voy a, en el chat, les voy a compartir mi número de celular personal, donde ustedes libremente, por favor, siéntanse en esa libertad de escribirme un chat, un WhatsApp, y ahí podemos coordinar para ver en qué les puedo ayudar si es que tienen alguna consulta o algo que, digamos, les esté inquietando en los proyectos que ustedes están desarrollando. ¿Ok? Otra vez les agradezco la participación. Este mundo es bastante pequeño, así que lo más probable es que nos podamos ver en algún proyecto e interactuar, ya sea del lado contratista, EPCista o cliente. Este mundo da bastantes vueltas, así que no les quepa duda que en alguna de esas instancias nos vamos a encontrar. ¿Ok? Muy buena noche con todos y bastante agradecidos con la participación. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas Gracias, noches. ingenieros. ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Pero buenas noches a todos.